Hola, soy Sergio Luján Mora, profesor de informática de la Universidad de Alicante. En este vídeo te voy a hablar de la importancia de la accesibilidad en los videojuegos. Este vídeo es un resumen de la conferencia que impartí en el tercer Congreso Internacional en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación, INCISCOS 2018, celebrado en Quito, Ecuador. Desde un principio tienes que tener claro que cuando hablamos de accesibilidad de algo, ya sea un edificio, un producto, un servicio o cualquier otra cosa, por supuesto que las personas con discapacidad son las que más se benefician de esa accesibilidad. Pero en realidad todos nos podemos beneficiar de esa accesibilidad, aunque no presentemos una discapacidad. Según la Wikipedia, la industria de los videojuegos es el sector económico involucrado en el desarrollo, la distribución, la mercadotecnia, la venta de videojuegos y del hardware asociado. Engloba a docenas de disciplinas de trabajo y emplea a miles de personas alrededor del mundo. El impacto económico de la industria de los videojuegos es brutal. Tan brutal que en la actualidad los videojuegos forman la industria más popular y con mayores beneficios de la industria del entretenimiento, por delante de la música, del cine o incluso de la televisión. Pero, ¿todas las personas tienen acceso a los videojuegos? ¿Qué pasa con las personas con discapacidad? Existen cientos de miles de videojuegos de diferentes tipos. ¿Cómo puede una persona ciega jugar a ellos? Para contestar a esta pregunta, primero debemos saber cómo una persona ciega usa el ordenador. Para ello vamos a ver el vídeo How a Blind Person Uses a Computer y lo entenderemos. A lot of people are curious. They wonder, blind people using the computer? Come on, how does that work? Hey, it works pretty good. This here is a 2009 MacBook Pro, right? I think it's about the 13-inch screen. It's a little one. What do I need the big screen for? Anyway, there's an option on this machine that will actually read the screen to me. You can find it in System Preferences. Just go to Accessibility, and there it is. It's called VoiceOver. Welcome to OS X. VoiceOver is running. System Preferences, Accessibility window, toolbar. So let's say I want to send somebody an email. Now remember, I'm in VoiceOver, so it works a little bit differently, right? But we'll go to the dock. Dock. Finder. And that's the Finder, and then we go across to Mail. So on the way we have Launchpad. Mission Control. App Store. Dashboard. Mail. and there's Mail. So now I'll hit the space bar to open it. At Finder, Desktop. 865 rows added. All right, so let's compose a new piece of mail. So to do this, we'll hit Command N. New message window, to edit text. Now it asks to whom I'm going to send it. So we'll send it to hello at Blind Film Critic. Blind Film Critic, .com. Now you hear it repeat what I'm typing here too. So we'll tab across now to see. CC, edit text. So we don't need to CC. Subject, edit text. Our subject will be what? What? Fun! Fun. Exclamation. Exclaim. Now we'll tab across to where we can write our note. Edit text. A, comma, space. What fun we had today. H. Shooting. Videos, period, space. U. Rock, space. T. E. And now all we have to do is send it. We use Command and Shift at the same time, and then D. Hey, so now let's keep that email address between us, all right? No spammers, any of that kind of thing, all right? Please? Thank you. So the fun you have now that we showed you how to set this all up and everything, go to your friend's Mac and just set it up for him while he's out of the room or whatever. And boy, won't they be surprised. Muy interesante este vídeo. No te olvides de visitar el vídeo original en YouTube para que aumente el número de visitas de su propietario. Ahora que ya sabemos que una persona ciega puede usar un ordenador gracias a un lector de pantalla, podemos más o menos intuir que una persona ciega podría jugar a una videoaventura gráfica como Indiana Jones y la Última Cruzada. Un juego que no es de acción,
que no requiere una respuesta rápida por parte del jugador. Pero, ¿qué pasa con un juego de acción como Street Fighter, en el que la mecánica del juego requiere una respuesta casi instantánea por parte del jugador? ¿Podría una persona ciega jugar al Street Fighter? Según la Wikipedia, los deportes electrónicos o eSports son competiciones de videojuegos que se han convertido en eventos de gran popularidad. Por lo general, los deportes electrónicos son competiciones de videojuegos multijugador, particularmente entre jugadores profesionales. En abril de 2017 se celebró en Madrid el Sonic Boom Tournament, en el que se competía en diferentes versiones de Street Fighter. Entre los jugadores profesionales estaba Sven van de Weghe, un jugador holandés que se quedó ciego por un cáncer. Te recomiendo que veas el siguiente vídeo que recoge la partida que Sven ganó mientras competía contra un jugador que no era ciego. ¿Cómo fue posible que ganase? Vamos a ver el siguiente vídeo que nos cuenta algunas cosas sobre la vida de Sven y cómo es capaz de jugar a los videojuegos. I'm playing Street Fighter V with a headset on to hear every sound in good stereo quality. Besides that, I'm using a controller and a console. I'm not using a screen. My name is Sven, also known as Blind Warrior Sven. I would like to be a professional Street Fighter player. When I was 6, I got blind, and my biggest fear in the beginning was that I was unable to play computer games anymore. But after a while I discovered that I was able to play Street Fighter 2. I was able to hear what was going on in the game and could react on that. So each kick, each punch, each move from each character has a different sound. After you learn each sound effect, you have to know how to react on it, and from that moment on, my new game experience started. This year I started with my professional career in the esports, and I visited my first tournament in Madrid. I won a match on stage, and that was so amazing. I mean, I almost had tears in my eyes because it was so wonderful to show everybody that even with a disability, you can participate in the real world if you want. Final round, fight! So I really hope in the future to have contact with game developers to see if we can make more video games accessible to blind people. And the other way around, I would like to make blind people try and play video games like I did. So I really hope that what I'm doing can inspire other people to do the same or to go for what they want in their life, even if it's impossible as they think. There's always a way to do something if you want it. Ya sabes, no te olvides de visitar el vídeo original en YouTube para que aumente el número de visitas de su propietario. Bien, una persona ciega puede jugar a los videojuegos, si son accesibles. Pero, ¿qué pasa con una persona con discapacidad física, con movilidad reducida? ¿Cómo usa una persona con movilidad reducida el ordenador? Vamos a ver el siguiente vídeo que espero que te sorprenda.
There we go. He's instant messaging 4 or 5 people at once. He's working on a novel right now. He's doing some back and forth with that. Maybe a little eye. Ya sabes, no te olvides de visitar el vídeo original en YouTube para que aumente el número de visitas de su propietario. Te he puesto dos ejemplos de dos personas, una con discapacidad visual y la otra con discapacidad física, que son capaces de jugar algunos videojuegos. Te podría poner más ejemplos de estas y otras discapacidades. Así que espero haberte convencido de que una persona con discapacidad puede jugar a los videojuegos. Y también espero que hayas tomado conciencia de que las personas con discapacidad tienen derecho a todas las cosas que ofrece la vida, como cualquier otra persona. Quizás ahora te preguntes, ¿cómo hago un videojuego accesible? ¿Qué problemas me voy a encontrar? Estas preguntas te las va a responder Jonathan Chacón Barbero, un programador ciego que desarrolla videojuegos accesibles para ciegos. Vamos a ver el siguiente vídeo. Tengo el placer de presentaros a Jonathan Chacón. Jonathan es un desarrollador e investigador en accesibilidad, usabilidad y nuevas tecnologías que defiende los conceptos de diseño universal y accesibilidad como criterios de calidad en el software y el hardware. Defiende la idea de un diseño accesible desde la base de evitar los parches y mantener la idea de que la tecnología es el único camino para alcanzar una sociedad realmente inclusiva para todos. Busca divulgar y compartir la idea de una tecnología responsable por y para las personas, ejerciendo su cargo de comisionado del Colegio de Ingeniería en Informática de Cataluña para la accesibilidad y usabilidad. Jonathan ha trabajado como consultor, desarrollador e investigador tecnológico en proyectos de biometría, visión artificial, interfaces de usuario inteligentes, siguiendo siempre una filosofía del diseño para todos, un diseño inclusivo.
Actualmente es responsable de accesibilidad y experiencia de usuario en la startup Tech for Freedom y ha publicado varias aplicaciones en la App Store bajo su sello Tiflos Accessible Software y artículos sobre accesibilidad, usabilidad y tecnologías que se pueden encontrar en su blog Programar a Ciegas. Pues muchas gracias, Jonathan, por participar en este Skype que proyectaré en una conferencia sobre la accesibilidad de los videojuegos. Y como acabo de comentar, pues tienes muchas aplicaciones en la App Store desde hace años y te has especializado, entre varios temas, en el desarrollo de videojuegos accesibles. Y en esta charla que vamos a mantener, pues me gustaría recabar tu experiencia y tu opinión sobre el estado pasado, actual y futuro del desarrollo de videojuegos accesibles. Antes de hacerte unas preguntas, para la audiencia, comentar que Jonathan tuvo su primer contacto con un ordenador cuando tenía 4 años, en concreto un Astra CPC, y ya con 6 años comenzó a hacer sus pinitos, sus primeros intentos de videojuegos. Y como podéis ver, si empezó con 6 años, pues tiene una larga trayectoria. Con 15 años empezó a desarrollar glaucoma, que fue muy, muy rápido, y en 3 meses se quedó ciego y desde entonces sigue desarrollando videojuegos, aunque sea ciego, y desarrolla videojuegos y otras aplicaciones para ciegos y para todo el mundo, porque como he comentado, su filosofía y en la filosofía que deberíamos de seguir todos es realizar un diseño universal, diseño para todos, diseño inclusivo. Muy bien, Jonathan, ¿cuándo empezaste y cómo empezaste en el mundo del desarrollo de videojuegos? Pues yo empecé al revés que muchos colegas de programación, de directamente tirarme a la piscina del desarrollo de videojuegos ya con esos 6 años, porque me atraía más hacer programas, aplicaciones divertidas, que no las típicas de calcúlame el peso en la luna o dime el nombre. O sea, todo empezamos por el hola mundo. Pero ya directamente cuando aprendí con Basic cómo controlar el teclado y cómo pintar un punto en la pantalla dándole un poco de color, ya directamente me puse a hacer el típico Arkanoid, un rebotes. Y mi tercera aplicación ya sí fue un jueguecito de recoger las manzanas sin que te cojan los malos. Y era como una especie de comecocos, pero sin paredes de por medio. O sea, allí corre lo que puedas. Y ya allí fue ya mi perdición, porque cada 4 o 5 aplicaciones que hacía, una tenía que ser un videojuego. Entonces nunca lo dejé. Empecé y todavía no he terminado. Ya, es el área en el que mejor te mueves, ¿no? Que te encuentras más a gusto. Es que es la que más retos representa para un desarrollador de software, porque el videojuego es el top de la programación, porque te obliga a buscar un equilibrio entre velocidad de procesamiento, algoritmo en eficiencia, tienes límites de memoria de almacenaje, tienes que sincronizar el acceso a vídeo, a audio, al almacenamiento de datos, lo tienes que sincronizar todo para que la experiencia de juego siga siendo buena. Ahora hay muchas herramientas que facilitan todo eso, pero teniendo en cuenta que yo te estoy hablando del año 85, 86, que allí estábamos más limitados en herramientas, pues con decirte que tenía 23 kilobytes de RAM para almacenar todo el videojuego, pues tenías que ser muy ordenado y muy organizado. Sí, los videojuegos siempre han sido exprimir el ordenador al máximo, sacarle el 100% de sus prestaciones. Muy bien, centrando el tema en el desarrollo de videojuegos accesibles, ¿tú qué plataforma empleas? Supongo que has pasado por varias plataformas. A día de hoy, ¿cuál es la que prefieres? Bueno, yo tras probar herramientas específicas como Unity, Unreal, Alice, GameMaker y encontrarme que todas presentan problemas de accesibilidad en la interfaz para personas con discapacidad visual, que es mi caso, pues he terminado
usando las plataformas nativas, por ejemplo, Xcode para iOS, Eclipse para Android, usando Swift, Objective-C, Java, C++. Si tenía que hacer algo muy afinado en Android, pues directamente usar el NDK. Para Windows siempre Visual Studio, y desde lo nativo se pueden hacer muchas cosas y muy buenas, aunque te las tienes que hacer tú. O sea, no puedes utilizar las facilidades que te dan Alice o Unreal para hacer la gestión de tratamiento de 3D o 2D. Pero bueno, hay que tener en cuenta que esas herramientas ya específicas, por debajo, muy debajo, tienen las mismas herramientas nativas que usamos todos. Entonces, lo nativo te permite hacer tanto videojuegos como aplicaciones habituales. ¿Nos podrías poner algún ejemplo de los problemas de accesibilidad que suele haber Sí. en los videojuegos y tú cómo los resuelves? ¿Puedes poner el caso concreto de alguno de tus videojuegos y qué características has implementado para que sea accesible? Pues te pongo el ejemplo tanto de la herramienta como del juego final. En la herramienta, por ejemplo, Scratch o Unreal utilizan una especie de lenguaje visual para desarrollar los algoritmos de inteligencia y de comportamiento. Bueno, pues en Scratch directamente usar un poco ingeniería inversa para abrir la consola de control de comando y desde ahí usar un script en Lua, y en Unreal acceder a la implementación directamente desde Visual Studio para desarrollar no utilizando esas herramientas visuales, sino inyectar los scripts hechos en C#. Y en los videojuegos, por ejemplo, hay gente que lo que hace es meter capturas de pantalla y luego aplicar un OCR para leer la pantalla en algunos videoaventuras con mucho texto. Y probando cosas raras y demás, tuve la oportunidad de probar una inteligencia artificial que en lugar de aplicar inteligencia artificial a imágenes, la aplicaba a vídeo. Intenté jugar a una videoaventura en primera persona y algunas cosas sí me las describía, de estás en una habitación en la que hay en medio una mesa y al fondo hay una puerta, y cuando empezaba a moverme por la habitación me leía la persona se acerca a la puerta, de repente se abre y aparece una persona rara. La persona rara en realidad era un zombie, pero la inteligencia artificial no era capaz de interpretar qué era eso. Ajá. Muy bien. Entonces, la tecnología también nos ayuda a solucionar ciertos problemas de accesibilidad. El problema es que todavía hay muchas cosas que solucionar y en la mano de los desarrolladores está facilitar esa solución. Por ejemplo, esa situación que has explicado, una forma de hacerlo accesible para una persona ciega sería que quizás los personajes fuesen etiquetados, ¿no? En el caso que tú acabas de describir, aparece ese personaje y llevase unos metadatos que dijese, es un zombie con estas características, ¿no? Claro, yo por ejemplo ahora estoy trabajando en un videojuego muy clásico, el Battleship, el hundir la flota de los barquitos, y estoy trabajando tanto en manejarlo sin tocar la pantalla táctil, solo con comandos de voz, como utilizar metadatos para agregar audiodescripción para ciegos. O sea, tú ves el menú principal con elementos animados y demás, y el ciego solo ve las 4 opciones del menú. ¿Por qué se tiene que perder la información animada? O sea, cuando entras al menú principal, lo habitual es que la persona ciega reciba un mensaje hablado o en braille que diga menú principal y punto. Pues el mensaje, estás en el menú principal, tras un fondo azul representando el fondo marino, se ven flotando 4 botones que representan las 4 opciones del menú principal. Vale, como si fuese la audiodescripción en una película. Describes la escena, describes completamente lo que aparece en la pantalla. Y usando los canales de accesibilidad, lo recibirán solo los usuarios que lo necesiten. No tienen por qué recibirlo todos los usuarios, aunque podrían hacerlo. Eso es lo que comentaba del diseño inclusivo para todos. Es decir, no añade cosas que, digamos, moleste a las personas sin discapacidad visual que no lo necesiten. Sino que es un juego para todos. Aunque, como acabas de comentar, el que lo quiera activar, lo puede activar aunque no lo necesite, ¿no?
Claro, yo siempre cuento la experiencia de que las películas audio descritas, o sea, películas con vídeo que sobre encima tiene una banda de audio que describe la película, no solo son para ciegos. Mi madre comprendió por fin la película de 2001, Una odisea en el espacio, mi madre con 70 años, gracias a que la vimos los dos juntos con audiodescripción, porque ella no se enteraba de qué iba la película. Claro, veía ahí escenas psicodélicas y no comprendía el mensaje que transmitían esas escenas, ¿no? Claro, y con la audiodescripción de, pues esto significa esto, pues, la entiendes mejor. Sí, sí, por supuesto. La accesibilidad no es exclusiva para las personas con discapacidad. Son los que quizás más se benefician, pero ayuda a todos nosotros, nos ayuda en diferentes situaciones, por supuesto. Muy bien. ¿Y tú qué opinas? ¿Que la accesibilidad, en el caso de los videojuegos, debería de plantearse como un requisito más desde las fases iniciales de planteamiento, de análisis y diseño de un videojuego? ¿O la gente que lo plantea como un parche a posteriori es una buena opción? Creo que está clara la respuesta, pero danos tu punto de vista y qué pasa a veces. Pues mira, te lo voy a razonar porque me ha tocado parchear muchos proyectos de otros compañeros desarrolladores. Es parte de mi trabajo. A mí me contratan a veces para parchear y los parches provocan cambios muy profundos. Te hablo de un ejemplo de un videojuego, un shoot 'em up en primera persona, de pegar tiritos con armas, y querían meter un parche de accesibilidad para daltónicos y para personas sordas, que te avisase con iconografía de que había enemigos por detrás tuya y que encima los colores para daltónicos pudiesen personalizarse para que no fuesen tramas de color planas, sino que los rojos tuviesen iconos de rombos y los azules iconos de círculos o lunares. Hubo que cambiar todas las librerías de cálculo de posicionamiento de elementos en 3D y cambiar las librerías de texturizado de los elementos móviles. O sea, no era trabajar sobre la parte de Unity, sino meterte directamente en C++ y C# a tocar las tripas, porque no había manera. Y es lo que te digo, si lo hubieran pensado desde el primer momento de esto tiene que ser así, pues ya te planteas muchas cosas y tuvieron que cambiar mucho material de diseño, o sea, involucrar a gente que no está en desarrollo, sino en diseño y demás. Hubo que replantear mucha parte de la interfaz porque vieron que no había espacio para los iconos para avisar a personas sordas. Fue bastante problemático. Es más, desestimaron parte del trabajo porque no les gustaba cómo quedaba la apariencia de los iconos, porque si tú llenas la pantalla de demasiados elementos, no dejas ver el juego. Claro, y también genera una sobrecarga cognitiva, demasiada información que te satura. Claro, entonces, si se hubiera pensado desde el principio y no un parche, pues se hubiera solucionado, que luego en el siguiente proyecto sí lo hicieron. Y bueno, no puedo hablar de qué juego es por tema de contrato, pero juegos ya lo juegan personas daltónicas y personas con sordera, y es un juego que está en el mercado para las principales videoconsolas. Muy bien, muy bien. Y ya para finalizar, podríamos estar hablando horas y horas porque tienes una larga trayectoria y yo un montón de inquietudes y preguntas por hacer, pero como esto es para proyectarlo en una conferencia que tiene tiempo limitado, pues no podemos seguir mucho. Así que una última pregunta. ¿Existen límites a la hora de hacer un juego accesible? ¿Se podrían hacer todos los juegos accesibles o a día de hoy hay cosas que la tecnología no permite hacer accesible? Por desgracia, sí. Yo, aunque sea de los más radicales en temas de accesibilidad, sí me gusta ser realista. No es cierto que una imagen valga más que 1000 palabras, pero sí es cierto que un vídeo sí vale más que 1000 palabras. O sea, todavía no hay tecnología para describir en tiempo real la acción. Y, por ejemplo, hacer una interfaz accesible de un juego de fútbol para ciegos
es muy, 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 muy complicado. O sea, hacer un FIFA o un Pro accesible para personas ciegas, a mí no se me ocurre personalmente, si alguien tiene una solución, porque es demasiada información, que se pueden parchear ciertas formas y que la persona ciega pueda desarrollar habilidades especiales. Por ejemplo, yo conozco a personas ciegas o personas con parálisis cerebral con muy poco movimiento que juegan al Counter-Strike, juegan a Street Fighter 2. Bueno, en Street Fighter 2 cuando quiera te doy una paliza, porque es un juego en 2D y es sencillo, sabiendo dónde está tu muñeco y dónde está el otro, ya es simplemente acercarte y reventarte, pero bueno. Pero hay otros límites de perfiles de discapacidad de usuarios muy complejos. O sea, una persona con autismo profundo o con restricción de movilidad severa tipo Stephen Hawking y así, el problema no es que pueda jugar, sino que pueda seguir el flujo de juego con las exigencias de tiempo y de destreza de movimiento, y luego es transmitir la información del juego a la persona en tiempo real. Por ejemplo, una persona ciega en una instantánea, un momento exacto de un juego de shoot 'em up tipo Counter-Strike, o sea, tienes delante a 15 enemigos, vale, tengo 15 enemigos, pero ahora transmítele la posición de cada uno. Lo puedes hacer colocando sonidos, pero por muy ágil de pensamiento que tenga la persona ciega por entrenamiento de colocar puntos de audio en el espacio, son 15 puntos. O sea, yo como persona ciega, ya más de 20 años como ciega, a partir de los 10, 12 puntos de audio focal en mi mundo real, o sea, caminando por la calle, yo no puedo mantener la información de todos los elementos con mucha exactitud. O sea, puedo saber que hay tráfico, puedo saber que hay personas cerca de mí, puedo saber que hay un perrito al fondo y demás, pero cuando hay muchos elementos, ya te centras en los más cercanos, entonces vas perdiendo información. Lo que está más alejado de ti se escucha ya más borroso. Por eso, una de las razones que las personas ciegas nos agobiamos mucho con multitudes, porque empiezas a saturarte de información y no la puedes procesar. Sí, digamos, existe un límite de capacidad de discriminar los sonidos, su origen, su posición, ¿no? Entonces, lo que dices, si hay muchos personajes en la escena de un videojuego, no puedes discriminarlos todos ellos. Quizás el futuro iría un poco por el uso de interfaces adicionales. Por ejemplo, se me ocurre guantes ápticos, ¿no? Que te transmitiesen la información, te pudieses colocar unos guantes y pudieses recibir también información a través de las manos, ¿no? No solamente del canal auditivo. Eso ayudaría. He sido conejillo de indias, tanto con guantes como un sensor áptico en el velo del paladar, dentro de la boca. Uy, eso muy divertido. Eso no lo conocía. ¿Y qué te da? ¿Descargas eléctricas en el paladar? No, emitía como si te presionasen con un dedo. Sí. Ajá. Había dos modelos, uno que era para la lengua y otro para el velo del paladar. Me tocó el del velo del paladar. Era curioso, pero pasado unos minutos te empezaban a dar arcadas. Pero bueno, ya esa era casa mía. Pero sí, se está estudiando mucho. Está el proyecto Aura por ahí de todo un traje áptico, tanto que recoja los movimientos del usuario como que transmita sensación de que te están tocando, te están golpeando. Entonces, más información, no solo usar la vista y el oído para la experiencia de juego, sino también la experiencia áptica, el propio movimiento del usuario ya con Kinect y otros sistemas de reconocimiento de vídeo, de movimiento del usuario, pues también. ¿Qué pasa? Que mucha de la tecnología que se está empleando ahora se centra en recoger información del usuario para el videojuego, no del videojuego para el usuario. O sea, la interfaz principal de comunicación con el usuario sigue siendo, por desgracia, audio y vídeo. Entonces, hay muchas limitaciones. Ya veo. Digamos, se está desarrollando mucha investigación, como dices, en el tema del control, ¿no? De cómo el usuario controla el videojuego, pero de cómo interacciona, pero no de recibir la información. Como dices, aún se limita al audio y al vídeo. Claro, y por último, el límite tecnológico ya es una persona en estado vegetativo, cómo te comunicas con ella. O sea, hasta que no esté desarrollado la interfaz cerebro-máquina,
hay límites que hoy en día son insuperables. O sea, una persona con parálisis cerebral severa, con problemas de motricidad, de comunicación y ya de comprensión, no nos metemos ahí, porque la discapacidad cognitiva es un misterio incluso para los profesionales que nos dedicamos a esto, porque ¿cómo piensa una persona con limitaciones cognitivas? O sea, hay gente que tiene problemas para desarrollar operaciones matemáticas, pero hay otros que ya tienen problemas para comprender qué está sucediendo. Sí, sí, por supuesto. Pero bueno, es un campo donde la tecnología pues, puede ayudar mucho y que la tecnología no se convierta en una barrera más, sino al revés, que la tecnología ayude a derribar barreras que existen en la sociedad, y los videojuegos pues desde hace años forman parte de la sociedad como un elemento cultural, un elemento de entretenimiento o incluso en un campo en el que yo trabajo un elemento educativo, los llamados juegos serios que se pueden emplear para educar. Y por supuesto, como todas las personas tenemos derecho a una educación, pues no podemos usar videojuegos que no sean accesibles si queremos emplearlos en nuestro sistema educativo. Hombre, yo, por poner una pincelada personal, cuando yo me quedé ciego, me encontré que el ocio electrónico en el año 1995 era casi totalmente inexistente para personas ciegas, y eso a mí me frustró muchísimo. Una persona que jugaba varias horas al día con su Commodore Amiga, con su Apple Classic, con su Amstrad CPC, aunque estaba en el cajón en aquella época, pero no tenía ni handhelds, o sea, ni dispositivo de mano tipo Game Boy, no tenía videoconsola, no tenía juegos para el ordenador. Era muy frustrante, o sea, la única capacidad de jugar que tenía con otra persona era cogerme un tablero de ajedrez adaptado en madera y ponerme a jugar al ajedrez o al parchís. O sea, muy triste. O sea, te quedas ciego y vuelves 2 siglos para atrás. Sí, sí, pero bueno, tú llevas desde entonces luchando por Sí. crear un mundo mejor y que los videojuegos sean un poco más accesibles. Aprovecho esta oportunidad para invitar a todo el mundo que no piense la accesibilidad como un problema a solucionar, sino como una oportunidad de incorporar mayor calidad al producto que estás desarrollando. O sea, meter accesibilidad es hacer más jugable al juego que estás haciendo, hacer más perceptivo, más manejable, más controlable y más personalizable lo que estás haciendo. Pues muy bien, muchas gracias, Jonathan. Al final nos hemos alargado un poco más de lo que tenía planeado y te doy las gracias por haberte robado un poco de tiempo, porque sé que estás muy ocupado con ciertos proyectos que vas a lanzar dentro de poco. Así que de mi parte, y supongo que también de la parte del público que verá este vídeo, pues muchas gracias por toda tu explicación. Un placer y nada, me pueden seguir en programalaciegas.net o en las redes sociales. Muy bien, muchas gracias, Jonathan. Hasta otra. Adiós. Muy interesante todo lo que nos ha contado Jonathan Chacón. Pero, ¿qué características podemos implementar para hacer que los videojuegos sean más accesibles? Eso sería tema para otros vídeos. Este vídeo ya es demasiado largo, pero para que no te quedes con la duda, te recomiendo que consultes el sitio web Game Accessibility Guidelines, que recoge decenas de consejos de accesibilidad clasificados en 3 niveles: básico, intermedio y avanzado. Y por discapacidad: motora, que afecta al control y la movilidad; cognitiva, que afecta al pensamiento, la memoria y el procesamiento de la información; visión y auditiva, que afecta a la percepción de los estímulos externos visuales y auditivos; y el habla. Ya para terminar, estas son las direcciones de mi blog, de mi web, de mi cuenta de Twitter y de mi cuenta de YouTube. En ellas puedes encontrar información sobre mí y sobre mi trabajo, así como más artículos y vídeos sobre accesibilidad web. Y también te recomiendo mi curso gratuito Aprende accesibilidad web paso a paso, disponible en Udemy. Muchas gracias por tu atención.